Alguien que, bueno, como Artemio, no se calla nada, se la recontrabanca, es un intendente súper militante de Pehuajó. Pablo Zurro está con nosotros y es un gusto saludarlo, está por Zoom, ¿no es cierto? Pablo, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted. Al contrario, muchas gracias por llamarme. Bueno, Pablo, ¿cómo está viendo la actualidad política con el juicio de la Corte, el tema de la Ciudad de Buenos Aires con los chats de Alessandro y demás? ¿Cómo lo ve? No, muy complejo, pero esto indudablemente no viene de ahora. Esto viene de hace unos cuantos años, esto responde a la mafia de Clarín y de los multimedios. El jefe de la mafia es Mañeto y de ahí baja órdenes a varios de la Corte, a varios jueces, a Macri. Lo veo muy, muy complejo porque mientras la gente no le alcanza para vivir, mientras muchos realmente trabajan y tampoco le alcanza para vivir, vemos todo esto que la verdad que es, diría, como mínimo morboso, asqueroso, con una impunidad terrible. Me parece que te estaba escuchando o lo estaba escuchando. Me parece que es clave lo de los gobernadores, es clave que los gobernadores se pongan de acuerdo y que no se asusten por un carpetazo o que no se asusten por algo. Es clave que nos pongamos todos de acuerdo porque realmente cuando nos quiebran, como nos quebraron en la época de Cambiemos, que tuvieron muchos colaboracionistas para endeudar el país y pasar lo que pasó, va a ser mucho más complejo. Me parece que es un momento donde hay que poner la que tienen que poner y dejar la tilinguería y el miedo encima. Gobernadores, intendentes. Hay que escuchar a Cristina, muchachos. Agarren, salgan a predicar, salgan a militar los 12 años de la década ganada y póngase la cinta de capitán. Hay que dejar, porque Pablo, si nosotros no vamos a la cabeza, van a ir con la cabeza nuestra, muchachos. A todos les digo, hay que ponerla. vos, Hay que Pablo, ponerla. Esto es una vergüenza. Sí. ¿vos crees que los intendentes se tienen que manifestar como, bueno, a los gobernadores a algunos les costó, pero digo, a muchos que no? ¿Vos crees que los intendentes también deben manifestarse en este tema de la Corte Suprema? ¿Del juicio político? Nosotros somos elegidos por el pueblo, nosotros nos tenemos que manifestar y nosotros tenemos que quedar bien claro las creencias que tenemos, la militancia que tenemos. Nosotros no podemos dejar de opinar que la Corte Suprema nos sacó para el que más tiene, para la reta, para el escorpión. Nosotros, los intendentes del interior, mira, Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero hay 43 millones en los cuales, por ejemplo, una sociedad importante de un campo sojero de Pehuajó de 11.000 hectáreas tributa en capital. Y esto no es federalismo. Esto lo venimos diciendo hace mucho. Claro. Esto es un unitarismo potenciado. La reta, aparte de ser una persona muy peligrosa que apoyó a Macri, que juega a todas las puntas, pero siempre juega en el mismo lugar en el final porque son todos iguales. La reta es un unitario que lo escuchás hablar y te pone mal. Y aparte, mira, yo espero no tener nunca una persona en la calle. A veces hay en Pehuajó y uno trata de asistirla. Vos no sabés lo mal que me pongo cuando veo una persona en la calle. Parece que a la reta no le gusta, no le molestan los pobres con la cantidad de gente tirada que tiene en Buenos Aires. Es vergonzoso verte del interior y ver a la reta hablando que lo que me roban. ¿Qué te robamos, viejo? Si tenés la coparticipación más alta de todo el país, unitario, ¿qué es lo que les pasa a los gobernadores? ¿Qué te pasa, Uñac? Si tenés miedo, comprarle caramelo, Uñac. Pero vamos a ponerla, muchachos, vamos a hacer lo que dice Cristina, vamos a lucharla, nos van a llevar puesto a todos y se están llevando puesto al pueblo argentino, indudablemente. ¿Cómo ves el comienzo del año electoral? ¿Qué crees que va a pasar, Pablo? No, yo creo que el Frente de Todos tiene muchos candidatos, pero que hay una candidata que tiene un target diferente, que no se enojen los compañeros, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que yo no estoy seguro de que ella va a hacer un renunciamiento, como dijo, porque las condiciones, ya lo he dicho muchas veces, las condiciones históricas la van a llevar a que sea ella. Bueno, hay que ver cuándo la llevan a que sea ella. Ahora, también veo que lo que dijo ella está claro y lo estoy cumpliendo a pie de la letra. Nosotros tenemos que decir quién es Mañeto, qué pasó en Lago Escondido, qué pasa cuando nos retienen 14.000 millones de dólares los ojeros y le pagamos 200 y después 230 el dólar. ¿Qué pasa con la redistribución de la riqueza? ¿Qué pasa? A ver, Alberto, ¿por qué, hermano, no te despertás hoy a la noche y mañana sacás
un decreto y empieza la ley. A ver, a Cerruti, que habla tanto en los medios, que mañana se ponga en vigencia la ley de medios. Con eso no vamos a comer, pero con eso vamos a frenar un poco el poder de Mañeto y de los medios hegemónicos. Bueno, falta un poquito. Nuestro gobierno vivió la pandemia, vivió el macrismo, vivió, pero también podemos hacer algunas cosas que no estamos haciendo y que nos falta lo que tiene Cristina, la fortaleza, la entereza que tiene Cristina para hacerlo. Bueno, vos decís, despertate, Alberto, pero acá hay que reconocer que... No le pegué, digo lo que podría ser. No, digo, pero el tema de la Corte se lo puso al hombro, esto es una realidad. No, pero bueno, bienvenido, presidente, pero claro que lo vamos a apoyar, pero bienvenido. Pero también, y no le quiero pegar a Alberto, también le ponía la manito arriba a la red y decía, mi amiguito, ¿qué amiguito? Son enemigos. ¿Por qué el pro enemigo? Adversario, enemigo no, adversario. No. Cuando a vos déjamelo aclarar, y que salgan todos los medios, en el tuyo y en todos los medios. No tenga duda que va a salir en todos los medios, No tenga dudas de eso, no tenga dudas. Cuando vos una persona como Ritondo, cuando estaba en el poder de Macri, te saca 70 policías para hacerte pelota y sufrir un accidente en una cuestión de moto porque no te manda el GAP y hay un muerto, no es un adversario, es un enemigo. Cuando te llamaban los de Ritondo para apretarte, cuando me sacaban las obras injustamente, cuando querían un Peguajó prendido fuego, no son. Cuando un tipo se sienta con Lagarde y en una noche, en una trasnochada, endeuda al país 45.000 millones de dólares y la gente se muere de hambre, ¿es un adversario o un enemigo? Está bien. Entiendo el concepto. Entiendo el concepto. Pablo, ¿y a vos cómo podés ser con estas ideas que a mí me encanta escucharte, intendente de Peguajó? ¿Cómo se logra eso? Porque uno piensa, bueno, es una zona agrícola, importantísima. Contame, sos un fenómeno. Necesito una buena pregunta, no lo sé, porque tengo un discurso ultra kirchnerista, porque digo lo que pienso, porque hablo de la redistribución de la riqueza, pero sí tengo otra cosa, me mato trabajando, me tomé solo 5 días de vacaciones en 15 años, sé que cuando estás en el Estado tenés que vivir para el otro, y bueno, y es clave, ¿no? Hace 15 años que no voy a la fiesta de la rural, y no voy a la fiesta de la rural, y es entendible, mirá lo que le pasó a Alfonsín. Yo se lo digo a otro intendente, yo te invito a una fiesta, Pablo, a mi fiesta, y yo te puteo a toda tu familia, porque hay que fijar posiciones, porque hay que ser claro. A mí me pueden decir cualquier cosa, pero resisto cualquier archivo. Se lo discuto lo de la redistribución de la riqueza. Mirá, Axel no lo pudo hacer, Axel es un gobernador excelente, no lo pudo hacer quizás por un problema en las cámaras, pero si nosotros tuviéramos las cámaras con mayoría, nosotros inmediatamente sacábamos una ley en la provincia de Buenos Aires para que cada 100 hectáreas de cultivo tenga un empleado en blanco y lograríamos 142.000 puestos de trabajo en blanco, y si lo hacemos solamente con sojeros lograríamos 52.000 puestos de trabajo. ¿Pero qué dicen los sojeros cuando vos le propones eso? ¿Qué te dicen? Me reputean. ¿Pero qué harían? ¿Qué haría eso? Que no expropiarle, porque ya sé lo que van a decir, pero le das 1 hectárea en comodato y abaratás 30% el valor del mercado central en nuestra zona y en el conurbano. Bueno, lo impiden porque hay intereses de por medio, porque se juegan otros intereses, porque tenemos muchos gorilas en la zona en los cuales el derrame es una palabra asquerosa que no me gusta, que no vuelca a nuestra zona, que realmente se llevan de la zona una fortuna y no vuelve, y arriba le agregamos a eso, que tenemos un unitario como Larreta, que una corte adicta al macrismo le facilita los puntos que le habíamos sacado, que nos merecemos. Bueno, entonces es muy complejo. Con este discurso vivo, con este discurso voy a morir. Soy un defensor a ultranza del kirchnerismo y soy un defensor a ultranza para que la gente viva mejor. Para que la gente viva mejor, no es que vos le tenés que expropiar todo porque no estamos en Cuba. Para que la gente viva mejor, aquel sojero, no el de 1.000 hectáreas, que tiene un yate y que quiere comprar, que tiene 100 yates y quiere el 101, tiene que tener 98 y pagar mejor. Se llama redistribución de la riqueza. No la quieren aceptar, en algún momento vos no querés expropiar nada, no le querés meter la mano en el bolsillo, nada. Querés que paguen lo que tienen que pagar. Que paguen lo que tienen que pagar, que dejen de llorar, que no se les pague. A ver, que cuando tenían 14.000 millones apretándonos, porque tuvieron una muy buena idea con los hilos bolsa. Cuando tenían apretándonos, nosotros le tuvimos que pagar más. ¿Por qué? Porque a un comerciante le pagamos dólar diferente. ¿Por qué? ¿Por qué le pagamos? Porque faltaban dólares, Pablo.
Pues faltaban dólares. Bueno, pero no- La necesidad bueno. tiene cara de hereje, ¿viste? Bueno, hubiésemos hecho ya sé lo que me van a decir y lo voy a contestar. Hubiésemos hecho un decreto de necesidad de urgencia y van a decir, pero son bienes renovables. Porque como me dijo el cordobés, ¿cómo se llama este chanta que anda hablando por todos lados, juez? Como me dijo eso, una expropiación. No, juez, es un bien renovable, la soja, que el año que viene vas a volver a tomar, lo tomás, lo pagás al precio que corresponde, como podríamos haber hecho con Vicentín. Con Vicentín hubiésemos mostrado un ejemplo de la eficiencia del Estado en un lugar complejo, donde ellos se creen que son los mejores y terminan fundiendo al que tiene que cobrar, a 2.000 personas. ¿Cómo que no termina? cobraron. Contame algo. ¿Cómo termina el campo, según tu criterio, que lo que ves ahí en Pehuajó? ¿Cómo termina el campo? ¿Cómo tiene que terminar el campo con la diversidad? ¿Cómo tiene que terminar el campo potenciando los que realmente trabajan, los tamberos, los chacareros, potenciando, y que el Estado tome, como en la época de Perón o en otra época, tome la soja y la regule? Eso es lo que vos proponés. Pero digo, hoy el chacarero, el sojero, ¿hace negocios o está perdiendo plata, como dicen algunos? ¿O laburan para el Estado, como dicen otros? ¿O qué? ¿Cómo está el campo? No, por favor. La verdad que cuando dicen eso y yo veo un sojero que anda en una camioneta que vale una fortuna, y está bien, ¿eh? Y cuando veo que tiene una cosechadora de 50 millones, de 60, de 70 millones, y bueno, ¿qué le queda para una persona que tiene que llevar cuatro pibes en una moto vieja a la escuela? ¿Y hay pobreza en Pehuajó? Hay pobreza en todos lados. Hay pobreza en todos lados. Hay pobreza en todos lados. Se potencia en el conurbano por cómo realmente se pobló la Argentina, en una mala población. Se potencia cuando nos dio los 3 puntos Armendáriz, 3,5 puntos. Se potencia con el gobernador haciendo magia, porque Axel va a quedar en la historia como el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero por supuesto que en todos lados siempre hay pobreza, porque no hay tanta ocupación, porque un jubilado gana 50.124 pesos, porque una persona que adquiere un plan, que habría que hacer otra reestructuración, creo que está en 30.000, obvio que hay problemas, y porque muchos de los comerciantes o muchos de los generadores de precios, como el bestia de la anónima, porque no tiene otro nombre que decirle, te lo digo, bestia, como el bestia de la anónima, dice, ¿y vos cómo combatís la inflación? Y alegremente, delante del pueblo argentino, dice remarcando, cuando la gente se muere de hambre. Remarcando todos los días. Todos los días, claro, pedazo de... Sí, claro, no me quiero hacer un exabrupto. Pablo, gracias, un gustazo. No, gracias, un gusto hablar con vos. Muy un amable. abrazo, gracias. Un abrazo.